Martes Santo, 26 de marzo de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 33 y del 36 al 38. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, vosotros no podéis ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos acercamos a la pasión de Cristo. Y el Evangelio de hoy nos sitúa en la Última Cena. Y tenemos 3 personajes en la Última Cena que interactúan hoy con Jesús: Judas, Juan y Pedro. Vamos con 3 mensajes del Evangelio respecto a cada uno de estos personajes. Primero, la traición de Judas. Segundo, el amor de Juan. Tercero, la presunción de Pedro. Vamos con el primer punto. Primero, la traición de Judas. Nos dice el Evangelio que Jesús estaba en la mesa. ¿Y con quién estaba en la mesa? Con sus discípulos, con los apóstoles, con aquellos con los que había compartido durante 3 años. Por eso duele tanto que Judas le haya traicionado, porque a uno no lo traiciona un enemigo, a uno lo traiciona un amigo. Y por eso la traición es tan dolorosa, porque es de quien menos te lo esperas, porque es del más cercano. Claro que Jesús, siendo Dios, todo lo sabía, y precisamente Jesús les dice que él sabía quién lo iba a entregar para mostrarle a Judas que, a pesar de todo, no le tomaba por sorpresa, y estaba como tirándole un último salvavidas a Judas, develando su pecado aún de manera indirecta para que él se arrepintiera, para que se diera cuenta que Jesús era Dios y sabía lo que él iba a hacer, aunque efectivamente, humanamente hablando, no tenía cómo saberlo. Y sin embargo, Judas persiste en su traición. El Señor sabe cuándo le vamos a traicionar. Al Señor no le sorprende que nosotros le traicionemos. Lo que le sorprende es que, a pesar de tanto amor, a pesar de habernos demostrado 1 y 1000 veces que Él es capaz de perdonarlo todo, no nos levantemos, no pidamos perdón, no volvamos a empezar. La situación de Judas es trágica porque Judas sintió remordimiento, pero ese remordimiento en Judas terminó en desesperación, no terminó en arrepentimiento. Uno puede sentir remordimiento por lo que hace, pero puede desesperarse y terminar ahorcado como Judas. En cambio, si Judas se hubiera arrepentido con base en ese remordimiento, con seguridad absoluta, Jesús incluso se hubiese desclavado de la cruz solo para abrazarlo y para limpiarlo con esa sangre preciosa y para decirle a los ojos: te perdono, hijo mío. Pero Judas se desesperó. Por eso el Evangelio nos dice que el demonio entró en él.
No solo el demonio estaba susurrándole al oído, no solo el demonio estaba incitándole a pecar, esa es la tentación, una invitación del demonio a pecar, pero es que Judas accede a la tentación y en ese momento ya el demonio no está solo al lado, sino que ha dejado que el demonio entre a su corazón. Por eso el Evangelio nos dice que era de noche. Qué detalle el del evangelista San Juan. Cuando Judas sale de donde Jesús, era de noche. Judas estaba sentado con el que era la luz del mundo. Judas estaba sentado con el sol que nace de lo alto. Y sin embargo, cuando lo deja, cuando se va a pecar, cuando va a traicionar, es de noche. Pecado, noche. Gracia, luz. Pecado, oscuridad. Cristo, día. La traición de Judas es la traición de todo aquel que peca. Es tu traición y mi traición. Después de ser amigos de Dios, después de comer en la mesa de la Eucaristía con Él, nos levantamos a pecar. Perdónanos, Señor. Segundo, el amor de Juan. Juan es la antítesis de Judas. Juan es el fiel. Juan es el que se mantendrá incluso firme hasta la cruz cuando el resto de los apóstoles le hayan dejado. Juan es el que se sienta al lado de Jesús, el que está en su seno, dice el Evangelio. ¡Qué expresión tan bella! Y podemos resaltar unos 3 aspectos de Juan que en el Evangelio de hoy y luego más adelante nos da figura, nos da imagen, nos da claridad de quién es Juan y de cómo debemos imitarlo. Primero, Juan es el que obedece a Pedro. Estando Juan cerca de Jesús, Pedro le pide por señas que le pregunte a Jesús quién es el que lo va a entregar. Y Juan obedece a Pedro. Hay una primera señal, hay un primer signo de Juan que deberíamos imitar: obedecer a Pedro. ¿Y quién es Pedro? El Santo Padre. ¿Y quién es Pedro para nosotros hoy? El Papa. Obediencia a Pedro significa amor filial por el Papa. En un momento difícil como el que está viviendo la Iglesia, nosotros seguimos proclamando fidelidad al Papa. En un momento complicado donde de extremos están atacando al Papa, nosotros seguimos pidiendo por él, orando por él, aunque como Pedro, el Papa pueda ser frágil también. Juan obedece a Pedro y nosotros obedecemos al Santo Padre. Juan también es el alma eucarística. Noten que estaba más cerca de la Eucaristía que ningún otro apóstol. Al estar al lado de Jesús mientras éste confecciona la Eucaristía, Juan está allí y puede reclinar la cabeza en el pecho amante de Jesús, en ese corazón que es la Eucaristía. El santo cura de Ars solía decir que la Eucaristía era el corazón de mi Dios y el Dios de mi corazón. Juan entonces no es solo el obediente a Pedro, sino el eucarístico, el que en la Eucaristía escucha los latidos del corazón de Jesús y sabe lo que debe hacer en tiempo de confusión. Pero Juan también es el mariano. En el mismo Evangelio, en el capítulo 19, versículos del 25 al 27, vemos que Juan está cerca de la cruz porque está cerca de María. Juan, el que ama al Papa, Juan el eucarístico, Juan el mariano. Nosotros debemos imitar a Juan, su fidelidad, su entrega, su amor por la Iglesia, por el Papa, su amor por la Eucaristía, su amor por la Virgen María. Nosotros hoy debemos ser exhortados. Después de haber sido unos Judas por haber pecado, debemos mirar a Juan y esforzarnos por imitarlo. Tercero, la presunción de Pedro. La tercera figura que aparece hoy en el Evangelio es la de Pedro. Mientras Judas Iscariote cayó en un extremo llamado desesperación, Pedro cae en el otro extremo llamado presunción. Mientras el que se desespera cree que su pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar, el que presume cree en cambio que con sus propias fuerzas es capaz de obrar bien, que no necesita ayuda de la gracia. El primero piensa que no merece la gracia, el segundo piensa que no la necesita. Este es Pedro, diciéndole a Jesús: moriría por ti, pero basándose en su propia seguridad. Por eso Jesús le dice que antes de que el gallo cante, le negará 3 veces, como efectivamente sucedió. Si un gallo tuviese que cantarnos a nosotros cada que pecamos, el gallo ya no tendría voz, ya se le hubiese desgastado completamente. A Pedro lo tuvo que frenar un gallo y a nosotros ni nuestra conciencia nos frena de tanto pecar, de tanto presumir que por nuestras propias fuerzas somos capaces, que por nuestras propias fuerzas nos mantendremos unidos a Cristo. Señores, esta Semana Santa nos debe ayudar a entender que somos frágiles, que hemos sido pecadores, que con nuestras propias fuerzas lo único que hemos hecho es caer 1 y 1000 veces.
y no caer en la desesperación como Judas, ni en la presunción como Pedro, sino en el amor como Juan. Amor al Papa, amor a la Eucaristía, amor a la Virgen María, fidelidad a Cristo. Estemos cerca de Él, acompañémoslo esta Semana Santa y reparemos por todas las Semanas Santas que nos la pasamos pecando, paseando, dispersos, mientras Jesús estaba esperando nuestro amor para ser consolado. Oremos. Amado Señor, hoy me presento ante ti con un corazón que en ocasiones ha traicionado, con un corazón que en ocasiones no ha sido suficientemente agradecido, con un corazón que en ocasiones se ha parecido a Judas, y te pido perdón, y te suplico que me concedas la gracia de tu Espíritu para nunca volverte a traicionar. Concédeme la gracia de tu Espíritu para ser como Juan, como el discípulo amado, como el discípulo que ama, como el discípulo que supo recostar su cabeza sobre tu pecho, como el discípulo que supo permanecer fiel al lado de nuestra Madre. Te suplico también que me purifiques de toda presunción, de toda confianza en mí mismo, y que me ayudes siempre a confiar solo en la fuerza de tu Espíritu. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, la traición de Judas. Segundo, el amor de Juan. Tercero, la presunción de Pedro. Compromiso. Hoy oremos por el Santo Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.